y como todos los jueves iniciamos este programa con la voz de nuestra querida rectora, la doctora Lili Cedillo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy contenta de que al fin ya está lloviendo y ya todos anhelábamos la lluvia. La verdad es que las lluvias pues atraen la mayor productividad en el campo, traen que evitemos las sequías en zonas de nuestro país que veíamos en las noticias que estaban muriendo animalitos por falta de agua. También los mantos freáticos se vuelven a llenar, las presas, los jagüeyes, los lagos. Entonces, la lluvia es vida y qué bueno que ya está lloviendo. Tampoco torrenciales, que es del tema que vamos a hablar ahorita, pero la lluvia como la que está cayendo en estas últimas horas en Puebla y que cayó, pues es una lluvia que a todos nos pone contentos. Así es. Y bueno, la verdad siempre se agradece y pues es prácticamente la puerta que se abre hacia el verano, doctora, ¿no? Ya nos toca cambiar de estación. Sí, oye, ya un verano que en muchos significa vacaciones. O sea, en tu mente llega la palabra verano y dices: "Sí, vacaciones de verano", o sea, van pegaditas, los pensamientos van juntos. Así es. Entonces, sí, en el verano es donde, nosotros esperamos la mayor cantidad de lluvias, ¿no? Es donde se forman los ciclones, muchos de los ciclones, bueno, pues la temporada se extiende hasta el otoño, pero la parte fuerte de estas lluvias se da generalmente en el verano. Y bueno, pues hoy quiero platicarles de esas enfermedades infecciosas que se dan a raíz de que aparecen lluvias torrenciales. Todo el mundo hemos escuchado sobre el efecto del niño o de la niña en cuanto a la producción de lluvias, ¿no? Y cómo estos eventos que nosotros sabemos que van muy ligados con una época de sequía y después una época de lluvias torrenciales, tienen que ver mucho con la salud de las personas. Y voy a poner ejemplos de enfermedades infecciosas que están directamente relacionadas con la lluvia. Es el caso, por ejemplo, del cólera, ¿no? Claro. Vibrio cólera, que es la bacteria causante del cólera, es una bacteria que es endémica en muchos países, es decir, va a estar presente con nosotros durante toda la época del año, pero se manifiesta principalmente en la época de lluvias, ¿no? ¿Por qué? Porque la bacteria vive en el mar, vive en las aguas y se alimenta de lo que nosotros conocemos como zooplancton. Entonces, cuando empieza a llover, el zooplancton aumenta. Entonces, si un bichito tiene mucho alimento, pues va a crecer más, se va a reproducir más. Y entonces, ¿qué pasa? Con esas aguas que están contaminadas se pueden regar hortalizas que a veces nosotros consumimos crudas y que no las desinfectamos y entonces empiezan a proliferar las enfermedades diarreicas, ¿no? Y eso se da de manera natural en la época de lluvias. Hay otras enfermedades donde los mosquitos son los Ujú. vectores de la enfermedad y en la época de lluvias los mosquitos hembras depositan sus larvas en los depósitos de agua, ¿no? Entonces, si nosotros en nuestro patio, en nuestra azotea, nos da por tener ahí cacharros, ¿no? La cacerola que ya no usamos, la cazuela que ya no se usa, los señores, las llantas que ya cambiaron, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahí se empieza a acumular agua y los mosquitos van a ir y depositar ahí sus larvas, ¿verdad? Cuando tenemos una pecera y no está cerrada, pues también en el agua de la pecera pueden llegar los mosquitos y depositan sus larvas. Y entonces enfermedades como dengue, chikungunya, zika empiezan a proliferar. Pero bueno, estas enfermedades son, digamos, las típicas. ¿Qué pasa cuando llueve mucho y se inundan las casas porque se desbordan los ríos?
porque del drenaje empieza a salir agua en lugar de que se vaya, empieza a salir. Bueno, lo que va a pasar es que si son aguas que no son pluviales, o sea, el drenaje tiene algo que ver con estas inundaciones también, pues lo que va a suceder es que enfermedades que no deberían darnos, nos empiezan a dar, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo, la hepatitis A. La Mm, hepatitis A es una enfermedad causada por un virus, el virus de la hepatitis A, que va a estar presente en la materia fecal, por ejemplo. ok. Y entonces, cuando se desborda algún río de aguas negras, pues lo que va a pasar es que esos virus que están ahí, pues llegan a nuestra casa. Y lo que vemos habitualmente en las noticias es que las personas empiezan a sacar agua de sus habitaciones, ¿verdad? De sus viviendas, e inmediatamente pues empieza a llegar el ejército, las cuadrillas de la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que van a hacer? A empezar a vacunar contra hepatitis A. ¿Por qué? Ujú, Porque esas personas pues se contaminaron sus muebles, sus objetos personales, y es muy probable que puedan enfermar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación después de una inundación? Pues es el desinfectar las cisternas, los tinacos, de hecho, ya prepararnos para la época de lluvias y revisar si la tapa de nuestra cisterna está en buenas claro. condiciones, si la tapa del tinaco está bien puesta y en buenas condiciones, porque con los ventarrones, a veces las tapas de los tinacos ya no están bien colocadas. Entonces, esa agua sucia, pues va a entrar al tinaco o a la cisterna. A la cisterna cuando hay inundaciones, al tinaco cuando llueve, ¿verdad? Y las primeras lluvias del año pues, son lluvias que traen una gran cantidad de polvo, tierra, o sea, arrastran basura, arrastran todo lo que Claro. dejamos en el ambiente mal puesto, lo van a arrastrar. Ya las lluvias de verano, pues ya se limpió la atmósfera, ya se limpió el ambiente también un tanto, ya no son tan sucias, ¿no? Yo ahorita recordé que una frase que tengo muy pegada con mis estudiantes, siempre les digo, ¿quedó claro? Y todo el mundo pone una carita así como, ¿qué le digo? ¿No? Y entonces les digo, claro como el agua limpia, como el agua de marzo, abril, o como el agua de agosto, septiembre. Y entonces todo el mundo pone una cara de ¿qué? Y le dije, sí, las primeras están bien sucias, entonces no quedó claro. Las del verano ya son aguas más limpias, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta que después de una Claro. lluvia torrencial, pues se pueden dar las inundaciones, los desbordamientos de los ríos y debemos de estar preparados también en casa para tener medidas higiénicas y evitar enfermedades como las que acabo de hablar, como la criptosporidiosis, como la malaria. Todas estas enfermedades se presentan después de una lluvia torrencial y es importante que nosotros tomemos las precauciones, ¿no? Y que no seamos víctimas después de esta desgracia por la inundación de lo que nos pasó en casa, que Claro, seamos víctimas ahora de una enfermedad, ¿no? claro. Entonces, sí, es de verdad muy importante que ahora que empiezan las lluvias, limpiemos nuestros patios, nuestras cocheras, la azotea, ¿verdad? La azotea, pues hay que barrerla y además checar cómo está el tinaco. Es importante tirar todo lo que ya no ocupamos, ¿no? De verdad, esa cacerola ya no va a servir, ni Sí, ese llante. esa llanta ya no nos va a servir para nada, ya no la vamos a poner, ¿no? Pero bueno, pues somos, acumuladores natos, ¿no? Sí, oye, entonces hay que empezar desde casa, ¿no? Claro. Y empezar a darle una escombradita, una limpiadita, ahora que vienen las vacaciones de verano, que dejemos más o menos limpio estos lugares, eso nos va a ayudar mucho para evitar enfermedades
que vienen junto con las lluvias y que son inevitables, ¿no? Claro. Es parte de este ciclo que se da de muchos seres vivos, entre ellos las bacterias, los virus, los parásitos y los vectores. Claro. Bueno, y es que de pronto yo me pongo a ver algunos hábitos que se tenían antes, por ejemplo, el barrido de las banquetas, ¿no? Que era muy recurrente, que pues, en las mañanas salía la gente a barrer sus banquetas, a lavar los patios, ¿no? Y eso tiene que ver pues, con esos hábitos preventivos, ¿no? Hoy como que ya están un poco en desuso, pero es momento de volver hacia ellos, doctor. Sí, Ricardo, tienes mucha razón, ¿eh? Fíjate que yo recuerdo mucho que mi mamá nos ponía a barrer la banqueta, ¿no? Y tenía yo una tía que ella era fanática de la limpieza y esa barría su pedazo, más el del vecino, más el del otro vecino, y se iba hasta por allá y hacía la buena labor, porque lo que pasa es que no acumulamos hojas secas, Exacto. basura, esa no se va a ir a la coladera ni la va a tapar. Y en la época de lluvias las coladeras van a estar limpias, ¿no? Y entonces van a permitir que el agua se vaya muy fácilmente. Pero esa era una buena costumbre que hemos perdido, ¿no? Digo hemos porque también a mí luego se me olvida, ¿no? O sea, lo hago a lo mejor una vez a la semana aquí en casa, pero antes era un hábito de las mamás de diario, ¿no? O Claro. sea, era parte de su rutina. Yo todavía recuerdo que por la casa de mi mamá, iba yo cuando vivía mi mamá, iba yo a ver a mi mamá muy temprano, como a las 6 de la mañana, por ahí, 6:30, iba a ver a mamá, y siempre veía yo a una vecina que a esa hora ya había barrido y ya estaba echándole una cubetita de agua a su banqueta. Exacto. ¿No? Pero esa costumbre buena, pues ya la perdimos, ¿no? Pero es buen tiempo de retomarla, nunca es tarde, Así ¿no? es. Siempre es importante que seamos conscientes de que esa basura que está ahí, que a lo mejor no generamos nosotros, sino fueron los arbolitos con el viento, los plásticos, a veces las basuras son muy dañinas, las bolsas de plástico y envolturas en general, hay que quitarlas. Y con eso estamos contribuyendo no solo a la salud nuestra, sino también de nuestra comunidad. Y de nuestra familia y de todos nuestros amigos, amigas. Y bueno, pues ahí está. Abrimos esta columna, pues también para abrir el preámbulo de lo que vendrá, ¿no? En cuestión de lluvias y de la precaución que hay que tener, doctora. Precisamente hay que tener estos hábitos y estar atentos siempre a lo que esté sucediendo, a las indicaciones del sector salud. Y bueno, pues nosotros estar muy, muy conscientes de lo que podemos hacer y de lo que está en nuestras manos. Doctora, como siempre, un verdadero placer. Le mandamos un gran abrazo desde aquí, desde el Complejo Cultural Universitario, desde TV Boab, y nos saludamos la siguiente semana. Gracias, Ricardo. Va de regreso el abrazo. De verdad, a mí me encanta participar. Los jueves de eso se trata, lo disfruto mucho, porque además es la manera en que me comunico con la comunidad universitaria. No, pues Gracias. nosotros siempre agradecidos por su tiempo y por todo el apoyo a nosotros. Gracias, doctora. Le mando un abrazo y nos vemos el siguiente jueves. Gracias. Ahí está la voz de nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo, así es que pongan atención, las lluvias traen también algunos escenarios complicados, precisamente la recomendación es deshacernos de todo lo que pueda acumular agua, cuidado con los mosquitos, con las larvas, y bueno, pues este es un poco de lo que nos recomienda nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo.